¿sí? Entonces, un saludo para todos. Vamos a trabajar, les decía, vamos a trabajar en Microsoft Excel. Eh, Tiene estadística avanzada, pero digamos la diferencia de lo que vamos a hacer hoy es que con un solo ejemplo vamos a entender conceptos estadísticos. Yo puedo utilizar Microsoft Excel y obtener los resultados con un simple clic. Pero ¿de qué me sirve tener un número ahí que me ofreció el sistema si no tengo idea qué significa? ¿Sí? ¿Qué relación tiene con los datos? Hace 8 días hablábamos de estadística probabilística, estadística descriptiva, de estadística inferencial, y hoy se van a dar cuenta, ¿sí? Con este ejemplo, qué es la estadística descriptiva. Entonces, vamos a empezar acá con la N mayúscula, ¿sí? Y esto es población. Lo que nosotros vamos a construir aquí es la ficha técnica de un estudio estadístico. Esta ficha técnica es muy importante, ¿por qué? Porque es prácticamente como la estructura del estudio estadístico como tal. Entonces, ¿qué es la población? Como lo decía su compañera, es el conjunto total de datos. ¿Listos? Entonces, los datos pueden ser de seres vivos, seres inertes, seres bióticos, abióticos, bueno, elementos, partículas, objetos y demás. Nos refiere, nos indica que es la totalidad de los elementos. ¿Listos? Se denota con N mayúscula. Ahora, N minúscula es la muestra. ¿Listos? Es un subconjunto de la población. Entonces, yo les preguntaba que cuál era la diferencia. Pues sencilla. Si vamos a tomar, por ejemplo, que la población son los habitantes de Yopal, yo puedo sacar una muestra eligiendo, por decir algo, 1000 personas de diferentes barrios, de diferentes estratos, ¿cierto? Para que trate de ser representativa, ¿sí? O represente toda la población de Yopal. Entonces, tanto la selección del tamaño, ¿sí? Que es prácticamente el número de elementos que yo voy a trabajar de una población, así como la variable, lo que nos va a variar dentro de la muestra, podemos hacerlo mediante una fórmula, ¿sí? Por decir algo, no es, digamos, si yo voy a hacer un estudio estadístico, por ejemplo, con 50 datos, pues una muestra perfectamente estaría entre 10, 15 o 20 datos. Pero si yo ya voy a hacer un estudio estadístico con 1 millón de datos, pues lógicamente 50 no me va como a representar mucho la población, ¿sí? Todo esto depende de qué, depende del estudio que yo quiera hacer. Y vuelvo y repito, de la variable estadística que yo quiera trabajar. Entonces, por favor, N mayúscula población, N minúscula muestra. X sub I lo vamos a llamar variable estadística. ¿Qué significa eso? Pues es como la característica principal de mi estudio estadístico. Por decir algo, si yo voy a hacer un estudio estadístico sobre los extranjeros, ¿cierto? Entonces, esa es la variable estadística. Si lo voy a hacer sobre la calidad del servicio, digamos, la calidad de un servicio, entonces esa va a ser la variable estadística. Si lo voy a hacer sobre la delincuencia de determinada población, ¿sí? Determinado municipio, esa es la variable estadística. Y así como me contestaba la estudiante, creo Caroline, se clasifica en cualitativa, lo voy a escribir acá, cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Y a su vez la cualitativa también se clasifica, bueno, en ordinal, nominal, bueno, ¿sí? Pero me interesa es que ustedes clasifiquen por qué es cualitativa y por qué es cuantitativa. Cualitativa, como su palabra lo expresa, se refiere a una cualidad, ¿sí? Que represente la variable en los datos. Por ejemplo, el color de ojos, ¿sí?
vamos a hacer un estudio estadístico y vamos a determinar el género, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, el género ya pues no es solamente masculino o femenino, ¿no? Si ustedes ya se han dado cuenta y han llenado algunas encuestas o algunos documentos oficiales, pues ya nos da más opciones, ¿no? Entonces, todo esto por la pluriculturalidad de género, algo así, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un estudio sobre el género, ¿cierto? Entonces ya tengo varias para poderlas desarrollar. Si voy a hacer un estudio estadístico, por ejemplo, sobre la nacionalidad, ¿sí? Eso es cualitativo. Ahora, si voy a hacer un estudio cuantitativo, es decir, números, es por ejemplo sobre las notas, ¿sí? Vamos a mirar los datos que yo tengo, que yo recogí, que yo recopilé, pues simplemente son números, entonces el estudio estadístico va a ser de carácter o va a tener una variable cuantitativa. Ahora, dentro de la cuantitativa está la discreta, que significa que se trabajan cantidades enteras. Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio estadístico sobre el número de años, es decir, la edad, ¿sí? Y la voy a expresar en años, entonces la voy a obtener en cantidades enteras, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que no, que es que él tiene 2 años, 5, ¿sí? 2,5 años, entonces pues va a crear confusiones. Y continua, variable cuantitativa continua, son aquellas cantidades decimales. ¿Listos? Por ejemplo, la estatura, o si por ejemplo vamos a hacer una conversión de moneda del peso, el dólar o, ¿sí? O el euro, entonces necesitamos manejar cantidades con decimales, entonces se llama variable cuantitativa continua. Bueno, por favor, entonces esta es X sub I. Ahora, estamos cuadrando la ficha técnica. Esto es importantísimo para ustedes delimitar, ¿sí? ¿Qué significa delimitar? O sea, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio estadístico en la Remington, ¿sí? Y entonces yo quiero hablar sobre la conectividad. Y entonces yo llego y digo, bueno, voy a hacer un estudio estadístico sobre la conectividad de los integrantes de la Remington. Y resulta que yo encuesté o solamente obtuve resultados de estudiantes. Pues no lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque los integrantes de la Remington la componen los administrativos, los docentes o tutores y los estudiantes. Entonces, eh, sería muy diferente si yo hago el estudio estadístico a solo estudiantes o a solo profesores o a solo directivos o si lo quiero hacer a los tres. Entonces, por eso es que es muy importante delimitar la población y por consiguiente la muestra, ¿sí? Eso debe quedar muy claro cuando uno va a hacer un estudio o proyecto estadístico. Bueno, otras notaciones. Profe, qué pena, qué pena. Dígame. O sea que en ese concepto que usted nos dice Sí, delimitar, cuénteme. se refiere como tal, para comprender mejor, a escoger plenamente una población, ¿sí? Eso es lo que significa, escoger como tal una sola población, ya sean los profesores o los estudiantes como tal, ¿sí? No, no, no me refiero a eso. Me refiero a que si ustedes van a hacer un estudio estadístico sobre la comunidad, ¿sí? De la Remington debe incluirlos a los tres, ¿sí? Pero si usted lo va a hacer solamente de estudiantes, entonces ya no puede decir que lo va a hacer sobre la comunidad de Remington porque le faltarían los docentes y los administrativos. ¿Sí me hice entender? Ok. Ahora sí, profe, gracias. Eso es. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, eh, por favor, aquí DM lo vamos a llamar dato mayor. D sub M lo vamos a llamar dato menor. M lo vamos a llamar número de intervalos. ¿Sí? Este estudio estadístico que vamos a hacer hoy, ¿sí? Lo vamos a hacer sobre datos agrupados. ¿Listos? Bueno, M, C, que esto se llama amplitud del intervalo. Algo importante que ustedes pueden encontrar diferentes textos con letras diferentes, ¿sí? Porque hay libros
digamos que son de Estados Unidos y lo que hacen es publicarlos acá y solamente les traducen, pero no les cambian las fórmulas, es decir, la parte matemática no se la cambia. Entonces, por ejemplo, desviación estándar, ¿sí? Nosotros aquí la podríamos encontrar en español por DE, ¿sí? Desviación estándar. Pero ustedes, si eso lo traducimos, entonces ya queda DS, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, uy, no, pero ¿cómo así? Yo estoy viendo este libro y la desviación estándar me está diciendo que es DS y el profesor me lo está enseñando que es DE. ¿Qué es lo que no cambia? Las fórmulas. ¿Qué es lo que no cambia? Los procedimientos, ¿sí? Entonces, la notación, por ejemplo, en algunos libros aquí, la C, ¿sí? Dicen, la representan por F sub I o F y dicen que se llama marca de clase. Nosotros lo vamos a llamar así para que por favor no se vayan a confundir. Entonces, C es igual a amplitud del intervalo. ¿Listos? Y esa C tiene una formulita que es dm menos dm minúscula sobre m. Listos. Esa es la fórmula. ¿Listos? Para poder calcular la amplitud de un intervalo es dato mayor menos dato menor, ¿sí? Su resultado dividido en el número de intervalos. Ahorita cuando hagamos un ejemplo vamos a entender. Bueno, hay muchas otras cosas que yo puedo cuadrar en la ficha técnica dependiendo del estudio estadístico. Como yo les decía, eso es una rama de las matemáticas que actualmente se aplica demasiado y por esa razón es muy amplio, ¿sí? Ha avanzado muchísimo porque se ha especificado bastante. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita la bioestadística con esto de la pandemia ha avanzado de una manera gigantesca, ¿sí? Al punto tal, por ejemplo, que las vacunas se predecía que iban a, a salir 1 o 2 años y se aceleró el proceso, ¿sí? Lo que pasa con las vacunas, bueno, voy a comentarles esta relación, digamos que pasó con Manuel Elkin Patarroyo, aquí en Colombia hace unos años con la vacuna para la malaria, ¿sí? Resulta que ellos ya sabían, ¿sí? Cuáles eran los químicos ideales para poder acabar esa enfermedad, pero no tenían el estudio estadístico. Entonces la comunidad científica los frenó, ¿sí? Y les dijo, qué pena, hasta que ustedes no me hagan el estudio estadístico necesario para poder aplicar la vacuna, no se puede realizar. Había un laboratorio, ¿sí? Boehringer Ingelheim, que ellos ya ya tenían los químicos que componían esa vacuna, ¿cierto? Y aparte de eso, ya tenían el estudio estadístico. Entonces, le dieron un plazo, el gobierno invirtió bastante dinero en el Departamento de Estadística de la Universidad Nacional, de 3 universidades públicas, y aceleraron el proceso, ¿sí? Trajeron unos expertos y demás. Estamos hablando de millones de dólares y eso es vitalicio, ¿sí? Eso va a entrar dinero siempre que se esté utilizando la vacuna. Entonces, por eso hay una competencia. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué la estadística? Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, somos diferentes razas, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros somos colombianos, pero una cosa es vivir aquí en Yopal, otra cosa en Bogotá o en Tunja. Las condiciones son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que para usted poder aprobar una vacuna para todo el mundo, significa que tuvo que haberse hecho por lo menos un muestreo representativo de las diferentes razas que hay del mundo, ¿sí? Y aparte de eso, en diferentes contextos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la comida nomás depende en muchas ocasiones de la región. Entonces, las zonas costeras, la gente come más pescado, ¿sí? La gente del centro del país, digamos, o que están lejos de las costas, pues ya no van a comer el mismo pescado. Entonces, las personas tienen unos químicos diferentes dentro de su cuerpo. Y todas esas cosas tenían que estudiarlas, ¿sí? Yo tuve la oportunidad, digámoslo así, de estudiar una parte de ese estudio estadístico que se hizo, pues porque un profesor que tuve de la universidad estuvo involucrado en ese tema y nos explicaba lo que les estoy explicando yo a ustedes. Entonces, aquí podemos observar
la importancia de la estadística hoy en día y por qué ha avanzado tanto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un estudio, ¿cierto? Estadístico con una situación problema de datos agrupados. Entonces, queda ya 1 minuto y medio. Son las 7:25. En 15 minutos les envío nuevamente el enlace mientras grabo la videoconferencia. El computador siempre se demora grabándolo, ¿sí? 15 a 20 minutos les envío nuevamente el enlace y explico el problema. Hacemos un receso y volvemos más adelante. ¿Listos? Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? La ficha técnica, que es población, muestra, variable estadística. Esto, dato mayor, dato menor, número de intervalos, amplitud del intervalo. Entonces, en el ejemplo vamos a hallar esto y hacemos nuestra tabla de frecuencias y nuestros gráficos. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ahí a las 7:40, Listo, profe. 7:45 les estoy enviando el enlace. ¿Listo? 7:25, Bueno. 7:40 yo creo. Vale, profe. Listo, muchachos. Listo, profe, Entonces, gracias. bueno, entonces ya finalizamos acá y nos vemos ahorita.